Resulta claro que una persona extranjera, después de estudiar en España como titular de una estancia de larga duración por estudios, anteriormente llamada visa de estudiante, puede solicitar, si lo desea, una residencia y permiso de trabajo por cuenta propia, mediante la puesta en marcha de un negocio propio por un año de duración, en la cual el interesado debe presentar la solicitud de residencia ante las oficinas de extranjería mediante la presentación de los siguientes documentos: el pasaporte del interesado, el plan de negocios en donde se indique la formación profesional que tiene el solicitante, las autorizaciones o licencias que tiene para poner en marcha el negocio, la forma para captar a posibles clientes, la inversión económica, el informe positivo de viabilidad emitida por una asociación de trabajadores autónomos. Asimismo, también el estudiante al término de sus estudios puede solicitar, si lo desea, una residencia y permiso de trabajo por cuenta ajena, mediante un contrato de trabajo por un año de duración de esta residencia, en la cual la empresa empleadora o el estudiante deben presentar la solicitud de residencia ante las oficinas de extranjería mediante la presentación de los siguientes documentos: el contrato de trabajo, cuyas condiciones laborales y salariales deben ajustarse a la normativa legal o del convenio colectivo, que la empresa no tenga deudas a la seguridad social ni ante la agencia tributaria, el informe de la cifra de negocios de la empresa, el promedio anual del personal contratado, así como los despidos que se hayan producido y la formación profesional que tenga el interesado. Pero si el interesado estudió un máster universitario en España, entonces el abanico de posibilidades para conseguir una residencia española es más amplio, por cuanto a las residencias anteriormente mencionadas también se le sumaría la residencia para la búsqueda de empleo y la residencia por contrato de trabajo en prácticas. En cuanto a la residencia para búsqueda de empleo, debe ser solicitada por el estudiante extranjero que es titular de una visa de estudiante en España y que ha culminado con sus estudios universitarios en alguna universidad española. Este permiso de residencia se otorga por una duración de 2 años mediante la presentación de los siguientes documentos: el título universitario, el seguro médico privado de salud, contar con medios económicos suficientes para costear los gastos de residencia y por una cuantía que represente el 100% del IPREM.
por todo el tiempo que dure el permiso de residencia en España. Y también el solicitante debe carecer de antecedentes penales tanto en su país de origen como en España. El interesado también tiene una opción más de residencia, llamada la residencia por contrato de trabajo en prácticas. Esta residencia española tiene una duración de 1 año y permite la contratación de estudiantes o profesionales extranjeros con la finalidad de mejorar sus conocimientos, su práctica y su experiencia en un entorno profesional, siempre que se haya obtenido un título de educación superior dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de residencia, o que estén realizando estudios que conduzcan a la obtención de un título de educación superior. Por otro lado, debemos mencionar que dependiendo del tipo de máster universitario que haya elegido estudiar el solicitante, entonces podría acceder a una autorización de búsqueda de empleo o a una residencia por contrato de trabajo en prácticas. En este sentido, existen 3 tipos diferentes de másteres universitarios en España, los cuales a su vez darán acceso a una residencia española al término de los estudios. Y los tipos de máster universitarios son el máster oficial, el máster habilitante y el máster propio. Y a continuación explicaremos cuáles son las principales características de cada uno de ellos. El máster oficial. El máster oficial está acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se encarga de evaluar y aprobar los másteres oficiales que se imparten en España. Cuentan con el aval de la universidad que imparte el máster oficial y con el reconocimiento del Estado español. Este tipo de máster tiene como finalidad mejorar la cualificación profesional de los estudiantes y de forma posterior permiten el acceso a estudiar un doctorado. Al culminar y aprobar los estudios del máster oficial, el estudiante extranjero puede solicitar tanto una residencia consistente en una autorización para búsqueda de empleo y también puede solicitar una residencia por contrato de trabajo en prácticas en España. El segundo tipo de máster es el máster habilitante. El máster habilitante siempre es un máster oficial y es la formación superior necesaria
para ejercer una profesión regulada en España. Es decir, en España, cuando un estudiante ha culminado sus estudios de grado universitario y se trate de alguna de las profesiones reguladas, entonces tendrá que estudiar un máster habilitante de forma adicional para ejercer dicha profesión. Las profesiones reguladas en España que requieren estudiar el máster habilitante al término de los estudios del grado universitario son abogacía, profesor de educación secundaria obligatoria, arquitectura, psicología, ingeniería, entre otras profesiones. Por ejemplo, si un estudiante estudió la carrera profesional de Derecho en España y desea ejercer como abogado, entonces deberá estudiar también el máster habilitante de abogacía para ejercer como abogado al término de sus estudios de grado universitario. Y además, deberá superar también el examen de abogacía. En cambio, en las profesiones no reguladas, es suficiente obtener el título de grado universitario para ejercer la profesión en España. Al culminar y aprobar los estudios del máster habilitante, el estudiante extranjero puede solicitar tanto una residencia consistente en una autorización para búsqueda de empleo, o también podría solicitar una residencia por contrato de trabajo en prácticas en España. Finalmente, el último tipo de máster universitario en España es el máster propio. El máster propio es diseñado y avalado por el propio prestigio de la propia universidad que los imparte, pero no permiten el acceso a estudiar un doctorado de forma posterior. Están en proceso de ser avalados mediante una acreditación ante el Ministerio de Educación de España. Son válidos en España, pero no son homologables para el resto de Europa. Este tipo de máster tiene como finalidad aportarle a los estudiantes conocimientos, habilidades y mejorar su cualificación profesional. Por lo general, los planes de estudio son diseñados de forma similar a los másteres oficiales y habilitantes en cuanto al número de créditos, duración y requisitos de acceso. Al culminar y aprobar los estudios del máster propio, el estudiante extranjero puede solicitar una residencia para realizar prácticas profesionales mediante un contrato de trabajo en prácticas. En conclusión, dependiendo del tipo de máster universitario que haya elegido estudiar el interesado, dependerá el tipo de permiso de residencia que podría solicitar después si desea conseguir una residencia española para vivir y trabajar con papeles en España. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema,
por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados visitando nuestra página web que es www.ciesari.com y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo y si lo deseas, suscríbete a este canal llamado Permiso Residencia España. Gracias.